Bueno, lo que vamos a estudiar el día de hoy es inductancia. Forma parte del capítulo 17. Bueno, iniciemos. Vamos a definir lo que es la inductancia, aplicaciones y vamos a ver algunos ejemplos. La inductancia es muy importante en aplicaciones tecnológicas, en ingeniería, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de usos. Es un poco complicado, eso sí, ¿verdad? Llegar a, entender esto así de una sola vez es un poquito complejo. El tema no lo voy a engañar en eso, ¿verdad? Necesita un poco de esfuerzo, ¿verdad? De dedicación por parte de ustedes a hacer problemas, ¿verdad? Bastantes problemas, porque de eso depende, ¿verdad? Que puedan entender la teoría. Bueno, entonces, nosotros, para entender inductancia, aquí la clave es que vamos a tener dos circuitos. Dos circuitos. En uno de ellos vamos a tener una corriente cambiante, de manera que esa corriente cambiante va a inducir en el otro circuito una corriente también. Va a inducir una corriente. Entonces, nosotros vamos a ver, me voy a adelantar un poco aquí. Voy a regresar para la explicación. Tenemos dos sistemas. Pongámosle dos bobinas, ¿verdad? Tengo dos pequeñas bobinas. En una de estas bobinas hay una corriente que está cambiando, hay un flujo cambiante en el tiempo. En la otra bobina no circula corriente, solamente por esta bobina, la 1, pero la corriente está cambiando, de manera que eso provoca un flujo cambiante, y este flujo cambiante de esta bobina 1 induce una corriente en la bobina 2, que originalmente no tenía corriente, ¿verdad? Entonces, en eso se basa lo que es esta propiedad de la inductancia. Vamos a hablar de inductancia mutua y autoinductancia también. Entonces, regresando acá, podemos ver de que una corriente cambiante en una bobina induce una FEN en esa misma bobina, la cual recibe el nombre de inductor o autoinductancia. Cuando hablamos de autoinductancia, estamos refiriéndonos a un mismo circuito, ¿verdad? Que induce una FEN en el mismo. O puede hacer que induzca una FEN en otro circuito. En ese caso es inductancia mutua. La relación de la corriente con la FEN está descrita por la inductancia, ¿verdad? También llamada autoinductancia de la bobina. Eso de la inductancia, jóvenes, depende de la geometría. Es como el análogo de la capacitancia entre 21. O sea, si queremos hacer una analogía, ¿verdad? Entre 21 nosotros estudiamos la capacitancia, los capacitores. ¿Para qué servía un capacitor? Servía para almacenar energía en forma de campo eléctrico y tienen grandes aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, en 4.15, en lugar de capacitores, estudiamos lo que son los inductores, la inductancia. Y un inductor es un sistema que almacena energía en forma de campo magnético y también tiene grandes aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas es el transformador, ¿verdad? Que en corriente alterna, los transformadores, bueno, ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Porque estudian ingeniería. Los transformadores lo que hacen es aumentar o disminuir un voltaje, ¿verdad? Basados en el concepto de inductancia. Entonces, la inductancia, para continuar con esto del estudio, tenemos que hablar de la unidad, que es el Henry. Se denota con una H, un Henry. Esa es la unidad de la inductancia. Bueno, entonces, algunas de las aplicaciones de la inductancia. La inductancia mutua tiene muchas aplicaciones útiles, como ser el transformador, usado en los circuitos de corriente alterna, para subir o bajar voltajes. Una corriente alterna variable en el tiempo, en una bobina del transformador, produce una FEN. Bueno, aquí no voy a entrar tanto en detalle, ¿verdad? En eso, porque esto es un poco complicado, ¿verdad? Tiene que ver ya con, esto es ingeniería, ¿verdad? Ya sería muy meternos al rollo de ingeniería. Bueno, el valor de M, en este caso M es la inductancia mutua, que depende de la geometría de las bobinas, de la forma, así como la capacitancia dependía de la forma geométrica de los conductores. La inductancia va a depender también de la geometría, en este caso de la bobina, ¿verdad?
determina la amplitud de la FEN inducida en la segunda bobina y por lo tanto la amplitud del voltaje de salida. Eso ustedes lo van a, bueno, ustedes que estudian ingeniería, la mayoría, lo van a tener que estudiar bien en detalle, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algo, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Explicado. Dentro de un transformador lo que hay son dos bobinas, ¿verdad? Dos inductores, pero esto, si se quieren meter ustedes ya al rollo de esto, tendrían que estudiar lo que se llama circuitos magnéticos, ¿verdad? Este es un circuito magnético. Generalmente dentro de los transformadores, estas bobinas están enrolladas en torno a un material metálico. Eso es para aprovechar en mayor medida lo que es el campo magnético generado por cada bobina. Entonces, esto se utiliza, como lo decía en la definición, para aumentar o disminuir voltajes. ¿De acuerdo? O sea, para el voltaje que se entrega a una casa tiene que ser menor que el voltaje inicial, ¿verdad? Entonces, esa es una de las aplicaciones que tienen los inductores. Y eso depende del devanado, del número de vueltas que tengan, ¿verdad? O sea, del número de vueltas de estas dos bobinas, de eso va a depender qué tanto aumenta o disminuye el voltaje. Bueno, de esto es lo que estamos hablando ahora, de los transformadores, una de las aplicaciones. Bueno, pasando ya al tema ya de la matemática de todo esto, queremos hacer los cálculos para obtener lo que es la inductancia mutua y la autoinductancia. Entonces vamos a hacer uso de dos circuitos filamentales, C sub J y C sub K, con sus corrientes respectivas I sub J e I sub K. La corriente I sub K producirá una inducción B sub K en cada punto de la superficie de S sub J. Me voy a adelantar acá para que puedan visualizar de una mejor forma cómo vamos a hacer esos cálculos. Yo tengo dos circuitos. Esta es la forma general de hacerlo, ¿verdad? Tengo dos circuitos de forma irregular, circuitos cerrados, el circuito J y el circuito K, C sub K. Entonces establecemos un origen de coordenadas. Nosotros queremos evaluar lo que es el flujo que produce este circuito sobre este otro circuito. Ese flujo cambiante que provoca va a hacer que aparezca una corriente inducida en el otro circuito. Entonces, una manera de proceder acá es con la definición de flujo en términos del potencial vectorial. Acuérdense que el flujo magnético en función del potencial se escribía así, solo que aquí lo estoy especificando, ¿verdad? Estoy diciendo que este es el flujo magnético que provoca el circuito K en el circuito J. Este es el flujo, o sea, el circuito K en el circuito J. De manera que tenemos el potencial vectorial de K y el producto punto con el DDS sub J. Entonces, al introducir lo que es el potencial vectorial, la definición, nos queda la integral de esta manera. Ahora bien, podemos escribir, en vez de escribir esto así de una manera complicada, con estas integrales, lo podemos escribir de una manera mucho más simple. M por I. Esta M representa la inductancia mutua, M mayúscula, la inductancia de los circuitos J y K, y la corriente del circuito K. Como ustedes ven, lo que hicimos acá fue la corriente del circuito K, la quitamos de la integral y la multiplicamos por todo esto. De manera que todo esto, estas dos integrales, es a lo que llamamos M. O sea, M de JK es igual a todo esto. ¿Por qué decimos de que la inductancia es una propiedad geométrica? Porque como ustedes ven aquí, estas dos integrales que tengo dependen de la geometría nada más. Aquí no aparece corriente, aquí no aparece ni corriente ni campo magnético. Aquí lo que aparece son propiedades geométricas. Los DDS son cantidades geométricas, ¿verdad? Y el R también una cantidad geométrica. De manera que al igual que la capacitancia, la inductancia solo depende de la forma, en este caso de los circuitos.
Bueno, entonces, a esta cantidad de M se le denomina inductancia mutua. Mutua porque es entre dos circuitos, entre dos o más circuitos. Ajá, entonces, el flujo magnético, que es esta letra, la letra chi, el flujo magnético es la inductancia mutua multiplicada por la corriente. Aquí tengo el flujo de J sobre K y acá tengo el flujo magnético de K sobre J. En ese caso los subíndices se cambian, ¿verdad? Aquí tengo M de KJ y acá M de JK. Aunque eso no importa, porque M tiene esta propiedad de simetría. La inductancia mutua de KJ es la misma que de JK, es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, entonces, este método que ven acá ustedes es el que nosotros vamos a emplear para calcular inductancia mutua. O sea, vamos a utilizar el método del flujo magnético. Vamos a calcular el flujo magnético y vamos a despejar para M, tal y como lo hacíamos con la capacitancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la capacitancia se definía como la carga entre la diferencia potencial? Y de ahí nosotros calculábamos directamente la capacitancia. Algo parecido pasa acá, ¿verdad? Vamos a calcular lo que es el flujo magnético y vamos a despejar para M. O sea, tenemos dos opciones acá. A la hora de calcular una inductancia, lo podemos hacer de la forma directa, que es la integral, que es la forma difícil. Y está esta otra forma, que es la forma fácil. Aquí solo es de despejar para M. Pero si lo hacen con la manera directa, les va a costar más trabajo, porque aquí van a tener que resolver una integral doble. Y eso no vale la pena, ¿verdad? Lo podemos hacer mejor con este método. Aunque cabe resaltar que no siempre vamos a poder emplear el método fácil, ¿verdad? En algunos casos tenemos que irnos a la forma directa, dependiendo de la situación que tengamos. Bueno, entonces, los efectos sobre la fuerza electromotriz, vamos a ver qué sucede acá. Tenemos el flujo magnético del circuito K sobre J expresado en función de la inductancia mutua. La Fe en total inducida que se producirá en uno de los circuitos por una corriente cambiante en el otro se puede expresar de esta manera, siguiendo lo que es la ley de Faraday en forma general. En esta ley de Faraday en forma general sustituyo yo lo que es el flujo magnético del circuito K sobre J en función de la inductancia. Esto es muy interesante porque fíjense bien, aquí vamos a asumir lo siguiente. Como tengo una derivada respecto al tiempo, vamos a suponer de que la inductancia mutua se mantiene constante en el tiempo, de manera que su derivada es cero. De manera que al hacer esto, al aplicar aquí regla a la cadena, solo me queda este término. ¿Qué significa esto? Significa que los circuitos no cambian de forma, se mantienen constantes en forma y distancia. La separación entre los circuitos y la forma se mantiene intacta. Lo único que puede variar es la corriente. La corriente sí puede cambiar en el tiempo, pero no la inductancia mutua. Entonces, asumiendo esto, decimos de que los circuitos van a estar en reposo, porque tomamos a M como una constante. Si existe más de un circuito produciendo un campo magnético a través del circuito J, entonces lo que tenemos que hacer es una suma. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Fíjense bien, acá tenemos el flujo que provoca el circuito K sobre J, pero pueden haber más de dos circuitos. O sea que sobre el circuito J puede haber la influencia de un montón de circuitos, ¿verdad? Entonces en ese caso extendemos esto a una sumatoria y simplemente lo que hay que hacer aquí es una suma, una superposición. Bueno, entonces ya resumiendo todo esto, la Fe inducida en el circuito J es igual a esto, asumiendo de que los circuitos permanecen en reposo. Bien, entonces,
En resumen, lo que hemos dicho hasta el momento es, hay dos formas de calcular la inductancia mutua. La forma directa, que es con la integral, es la forma difícil, y está la forma fácil, que es calculando primero el flujo y después despejando para m. Este es el método que nosotros vamos a usar en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Vamos a despejar para m de acá. Bien, no sé si tienen preguntas aún hasta el momento. Bien, como ya definimos la inductancia mutua, vamos a definir ahora lo que es la autoinductancia. Cuando decimos autoinductancia nos referimos a el flujo magnético de un circuito sobre sí mismo. Por eso aquí los índices se repiten. Como ustedes ven, un circuito puede producir un flujo que pase a través de sí mismo. En ese caso estamos hablando de el flujo de J sobre J. El coeficiente de proporcionalidad que surge, en este caso, es L. Se le llama autoinductancia. En vez de M, usamos una L, porque el índice se repite y no hace falta ni siquiera escribir el subíndice, porque estamos hablando del mismo circuito, ¿verdad? Entonces, en la expresión para el flujo magnético, quedaría ahora en función de L, L por I. ¿Y quién es L? Si nos vamos atrás, vimos de que M era esta integral, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hay que hacer acá es simplemente repetir los índices, ¿verdad? J y aquí J también. O sea que nos quedaría una integral así. Esta es la integral directa para calcular la autoinductancia. También es una propiedad geométrica. La FEN, inducida en este caso, también cambiaría que en vez de M, lo que va es L. Pero asumimos de que el circuito se encuentra en reposo y no cambia la forma. De manera que L se toma constante y me queda que lo único que está variando es la corriente. Exactamente igual que antes. Bueno, entonces, aquí también tenemos lo mismo. Para calcular la inductancia, la autoinductancia, aquí hay un error, ¿verdad? La autoinductancia, podemos tener dos formas. La forma directa, que es la integral, y la forma indirecta, que es calculando el flujo. Como les digo, nosotros vamos a centrarnos en la forma fácil. Vamos a despejar para L. Pero para eso tenemos que primero calcular el flujo magnético. ¿Y cómo calcular flujo? Ya lo saben, ¿verdad? Para calcular un flujo magnético, lo que hay que hacer es integrar el campo magnético en una superficie. ¿En qué superficie vamos a integrar? En la superficie comprendida por el circuito. O sea, este flujo magnético es el flujo que provoca el circuito sobre sí mismo, sobre el área encerrada en él. Ese es el flujo que vamos a calcular. Y después simplemente despejamos para L. Bueno, entonces, esta sería la teoría, ¿verdad? Con respecto a la inductancia. Ya tenemos prácticamente todo el capítulo ya desarrollado. Este sería el tema final del capítulo, ¿verdad? 17. Entonces, de aquí en adelante lo que queda es ver aplicaciones, ¿verdad? Algunos inductores, ¿verdad? Convencionales son estos. Ustedes creo que todo el mundo ya los conoce muy bien, ¿verdad? Estos inductores, que como les digo, es el análogo del capacitor. Sirven para almacenar energía en forma de campo. Entonces, los inductores generalmente son bobinas. Son bobinas que dentro de ellas almacenan lo que es un campo magnético. Bueno, vamos a pasar a ver algunas aplicaciones. Uno de los problemas, digamos, más importantes para los fines de la clase, ¿verdad? Los objetivos de la clase, es el siguiente. Yo tengo dos corrientes antiparalelas infinitamente largas. Y el rectángulo de la figura 17-17. Están en el mismo plano. Los lados de longitud B son paralelos a la dirección de las corrientes. Encontrar la inductancia mutua entre el circuito de las corrientes opuestas y el rectángulo.
O sea, en este caso tenemos 3 circuitos, ¿verdad? 2 circuitos rectos antiparalelos y tenemos un circuito cerrado que es el rectángulo. Fíjense que en los circuitos rectos hay corriente, mientras que en el rectángulo no existe corriente. Lo que va a suceder acá es que estas dos corrientes van a provocar un flujo magnético dentro de este rectángulo. Entonces, vamos a calcular lo que es esa propiedad llamada la inductancia mutua. Eso es lo que vamos a hacer, encontrar la inductancia mutua entre esas dos corrientes opuestas y el rectángulo. Lo que vamos a hacer acá es aplicar la suma. Esto, como existe más de un circuito en este caso, provocando un flujo, tenemos que hacer una sumatoria. Aquí J representaría a las dos corrientes rectas, provocando un flujo sobre el rectángulo. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos ilustrado lo que son las dimensiones de estos sistemas. La separación entre las corrientes es D y la separación de esta corriente al rectángulo es D. Las dimensiones del rectángulo son A y B. Todos estos sistemas yacen sobre el plano ZY, sobre el mismo plano. Los circuitos permanecen en reposo, permanecen fijos, no se mueven. Bueno, entonces, vamos a ver, para resolver este problema podemos hacerlo de dos maneras. La manera fácil y la manera difícil. La manera difícil es la integral directa y la fácil es calcular el flujo. Entonces, vamos a ver, lo vamos a resolver con la forma fácil. Vamos a encontrar primero el flujo magnético sobre el rectángulo y luego vamos a despejar para M. Los pasos que vamos a seguir son estos. Vamos a calcular la inducción B de los alambres 1 y 2 con la ley de Ampère, porque la ley de Ampère es la manera fácil de hacerlo. Es como la ley de Gauss. Luego, calculamos el flujo magnético que los alambres 1 y 2 producen en el rectángulo, que es el circuito C. Sumamos los flujos y despejamos para M. Ese sería el último paso. Entonces, vamos a ver. El circuito 1 y 2 y el circuito C. El circuito 1 conduce una corriente en Z negativo y el circuito 2 en Z positivo. Ambas corrientes tienen igual magnitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, con la ley de Ampère, voy a encontrar el campo magnético de cada corriente. Entonces, sin necesidad de hacer cálculos, porque esto ustedes ya saben cómo hacerlo. Con la ley de Ampère, los campos de inducción producidos por el circuito 1 y 2 son estos. El campo 1 es este, en la dirección negativa de phi, y el campo 2 en la dirección positiva de phi. Aquí el signo, ¿verdad? Lo ponemos en base a la mano derecha, ¿verdad? Ustedes pueden ver de que la corriente 1 va hacia abajo, entonces los 4 dedos se enrollan en sentido horario, o sea, en phi negativo. El circuito 2 lleva una corriente en Z positivo, de manera que los 4 dedos van en la dirección contraria a las manecillas del reloj, en phi positivo. Luego, en el paso 2 sería calcular el flujo magnético que cada alambre ejerce sobre el circuito C. Comenzamos con el alambre 1. El flujo que ejerce el circuito 1 en C se calcula de esta forma. Integramos sobre el área del rectángulo tomando el campo de 1. Vamos a ver, me voy a ir a la figura para que lo vean mejor. Olvidémonos del alambre 2. Pensemos solo en el alambre 1. El alambre 1 se encuentra a una distancia D más D de este lado vertical del rectángulo. Aquí tengo yo ilustrado lo que es el campo magnético provocado por el circuito 1. El campo magnético son unas vueltas que van en sentido horario en phi negativo.
por la mano derecha. De manera que este campo magnético está provocando un flujo en el circuito C. Ese flujo está saliendo de la pantalla, como ustedes lo ven. Si usan la mano derecha, estas líneas de campo están saliendo de la pantalla. Por eso son unos puntos. Para poder integrar sobre este rectángulo, tengo que definir el diferencial de área. Ese diferencial de área lo voy a definir estableciendo la circulación a lo largo del circuito. La circulación la voy a establecer en sentido horario, de manera que el diferencial de área va entrando a la pantalla. Así como lo defino en este momento, lo voy a definir también para el circuito 2. Esto es irrelevante porque ustedes pueden tomar la circulación en sentido contrario y el problema no se va a ver afectado. Lo que sí tienen que tener cuidado es que el mismo sentido en que recorren este circuito C tiene que ser tanto para uno como para el circuito 2 para obtener resultados congruentes, ¿verdad? Entonces, el campo magnético 1 es esto y el diferencial de área en esta área es esto, en coordenadas cilíndricas todo. Estamos integrando aquí en el plano Z-ρ, ¿verdad? Z-ρ. De manera que en el plano Z-ρ, el diferencial de área sería d de ρ de dz y el diferencial de área apunta en phi positivo porque está entrando a la pantalla. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. Hay que tener en cuenta algo, que el campo magnético de 1 va disminuyendo con la distancia. De manera que este campo magnético, aquí en la figura, tal vez yo cometí el error de que yo pongo los puntos igualmente espaciados. Pero fíjense en lo siguiente. El campo magnético que está atravesando este rectángulo no es uniforme. Es más intenso en el lado izquierdo que en el lado derecho. O sea, a medida me voy alejando de la línea, el campo va disminuyendo. De manera que el campo magnético que está atravesando este rectángulo es más intenso en el lado izquierdo que en el lado derecho, porque va disminuyendo. Como ustedes ven, el campo depende de 1 entre ρ. Entonces, lo que hacemos es integrar el campo 1 en el área de ese rectángulo. Sustituyo el dA y sustituyo B1. En ρ integramos de D más D a D más D más A. Y en Z integramos de 0 a B. ¿Por qué los límites así? En ρ, fíjense bien, estamos colocando el origen en la recta, en el alambre, de manera que los límites son tomados desde este origen. Por eso, en ρ, integro desde D más D a D más D más A. O sea, desde este punto hasta este punto. Y en Z, integro de 0 a B. En Z, la integración se hace de 0 a B, independientemente de dónde esté ubicado el rectángulo, ¿verdad? Eso no importa. Bueno, entonces, al hacer las integrales, tenemos esto. Aquí nos va a quedar un logaritmo. Este logaritmo, evaluado en estos límites, y aplicando las leyes de los logaritmos, nos queda esto. Tenemos que el flujo, fíjense la notación, el flujo del circuito 1 en el circuito C. El flujo del circuito 1 en el rectángulo C. Es esto. Es un flujo que me da negativo. ¿Por qué aparece este signo menos? Este signo menos surge porque por la forma en que yo elijo el diferencial de área, ¿verdad? Pero eso es arbitrario. Bueno, lo que no va a ser arbitrario es la respuesta. Porque cuando calculemos el flujo de 2 en C, también tenemos que utilizar el mismo diferencial de área. Entonces, para calcular el flujo del circuito 2 en C, repetimos el mismo procedimiento, solo que en este caso el campo B2 es diferente. Fíjense bien,
El alambre 2, jóvenes, está más cerca del rectángulo que el alambre 1. El campo magnético de 2 va en la dirección de phi positivo por la mano derecha. De manera que esto se vería de esta forma. Ahora movemos el origen. El origen de coordenadas lo colocamos en el alambre 2. Y la circulación del campo va en sentido contrario a las manecillas del reloj en phi positivo. De manera que el flujo está entrando a la pantalla. Por eso ahora pongo unas cruces dentro del rectángulo, porque el flujo está entrando. El diferencial de área es el mismo, porque ya lo habíamos definido, ¿verdad? Apuntando hacia adentro, apuntando en phi positivo. El mismo diferencial de área. El campo magnético es el que cambia. Entonces, haciendo la integración, como ustedes ven, sustituyo el campo magnético de 2, sustituyo el diferencial de área. Los límites de integración cambian. Ahora en ρ integro de D a D más A. ¿Por qué? Porque este alambre está más cerca del rectángulo. Voy tomando este origen, voy de D a D más A. Y en Z, de 0 a B. Entonces otra vez lo que me queda aquí es un logaritmo. Evaluamos de D a D más A. Y eso es esto. Me da un flujo positivo. El flujo del circuito 2 sobre el circuito C. Así tienen que leer ustedes esta notación, ¿verdad? El flujo de 2 sobre C. Bueno, el tercer paso sería sumar los flujos y despejar para la inductancia mutua. Entonces tenemos el flujo de 1 sobre C y el flujo de 2 sobre C. Lo sumo, recordando que el flujo de 2 sobre C es negativo. Aquí utilizamos también las leyes de los logaritmos. Me queda el logaritmo de esto sobre esto. Esto para simplificarlo. Aquí le hacemos la operación oreja, ¿verdad? A esto. Para simplificarlo todavía más. Y recordamos que como tenemos 3 circuitos, tenemos que hacer una suma. Y tenemos que despejar para M. Entonces, en este caso, tenemos que considerar el flujo sobre C. Aquí J es C, el rectángulo. Y hacemos una sumatoria. K va de 1 a 2. K representa los circuitos que están provocando flujo sobre el circuito C. Entonces, K vale 2. Va de 1 a 2. Entonces nos quedarían dos términos en la suma. M1C por I1 más M2C por I2. Las corrientes son de igual magnitud, de manera que las podemos factorizar. Y me queda aquí M1C más M2C. Pero la suma de esto es igual a M. Es la inductancia mutua, total o neta. Entonces de aquí despejo para la inductancia total y me queda flujo entre corriente. De manera que sustituyo el flujo neto que obtuve y lo divido entre la corriente. Al hacer eso, simple, lo que va a desaparecer es la corriente, ¿verdad? Acuérdense que el flujo me quedó en función de la corriente, ¿ves? Aparece ahí. Entonces, al dividir flujo entre corriente, lo único que desaparece aquí es la corriente. Se cancela. Y me queda esto. Esta es la inductancia mutua entre los circuitos 1, 2 con C. Como ven ustedes, esto depende solo de geometría, de las dimensiones de A y de mayúscula. Aquí no aparece corriente. O sea que la inductancia mutua no depende de la corriente que circule, depende solo de la forma que tienen los circuitos, igual que la capacitancia, ¿verdad? Bueno, como vieron ustedes, este método es bien fácil. Hacerlo con la integral directa es muy complicado, ¿no? No sé si tienen preguntas. Ingeniero, disculpe, está grabando la clase. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, no sé si tienen dudas.
Bien, entonces, básicamente, ¿verdad? La mecánica que vamos a seguir para resolver problemas es esta, la que yo hice en este momento. Es despejar para M o para L, si les piden inductancia, autoinductancia, ¿verdad? Este otro problema de la guía es un problema un tanto diferente al anterior, porque en este caso, en lugar de un rectángulo, tengo un triángulo. Eso lo hace un poco más complejo. En este caso solo tengo dos circuitos. En uno de ellos hay una corriente y en el otro no. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la inductancia mutua también entre un alambre recto infinito y una espira conductora en forma de triángulo equilátero, como el que se ve en la figura. Este triángulo es equilátero, o sea que todos sus lados miden B. Este vértice se encuentra a una distancia D de la corriente recta. Ambos yacen en el plano ZY. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas siempre y el mismo método para encontrar la inductancia mutua. De manera que en este caso vamos a fijar aquí el origen. Vamos a calcular el campo magnético del circuito 1 y el flujo sobre el circuito 2. Ahora, vamos a ver. Para calcular esa inductancia mutua, vamos a seguir los siguientes pasos. Encontrar el campo magnético del alambre, calcular el flujo sobre el triángulo y encontrar la inductancia mutua a partir de esta expresión. El paso 1 lo hacemos con la ley de Ampère. Bastante fácil. Calcular el campo con la ley de Ampère para ese alambre. Ustedes ya saben cómo hacerlo. El campo va a tener esta forma. Las líneas de campo van a seguir el sentido de phi positivo, sentido antihorario. Entonces el campo magnético va a ser este. El paso 2 sería calcular el flujo magnético en el área comprendida por el triángulo. En este caso, el diferencial de área va a ser igual que en el problema anterior. Va a apuntar en phi positivo. Vamos a integrar en sentido horario para el triángulo equilátero. Debemos obtener la ecuación de la recta. Ese es el inconveniente que tenemos acá, ¿verdad? El campo magnético generado por esta corriente en el área de este triángulo va a estar entrando a la pantalla. Y va a ir disminuyendo conforme me voy alejando. Entonces, vamos a ver. Tenemos el diferencial de área. Fíjense bien, el diferencial de área se basa en la mano derecha. Como estas líneas van recorriendo el triángulo en sentido antihorario, el pulgar está entrando a la pantalla. Yo les recomiendo ahora que a la hora de definir un diferencial de área, siempre tomen los diferenciales de área en sentido positivo, independientemente del campo del alambre. Entonces, el diferencial de área va hacia adentro en el sentido positivo de phi. El campo 1 es este. Entonces, lo que hacemos es, ahora, calcular la ecuación de la recta. Este es uno de los lados del triángulo rectángulo. Es este lado, el lado de arriba. ¿Por qué necesito yo la ecuación de esa recta? Porque cuando yo calcule el flujo magnético, voy a evaluar el flujo sobre el área de ese triángulo. Entonces necesito saber la ecuación de esa recta, porque voy a integrar de esta recta a este lado vertical. Entonces vamos a ver. Como tenemos un triángulo equilátero, si lo colocamos de manera vertical, la altura es h. Y esa altura h la obtenemos con geometría. Este lado sería b medio, si la hipotenusa sería b. De manera que h sería la raíz de 3 entre 2 por b. Entonces, esta altura h corresponde a este lado, raíz de 3 entre 2 por b. Porque aquí el triángulo lo estamos acostando. Entonces, para calcular la ecuación de esta recta necesito dos puntos, ¿verdad? Dos pares ordenados. Este par ordenado sería d, 0. Recuerden que estamos en el plano ZY. Y este otro puntito sería el par ordenado de d más raíz de 3 entre 2b, la coordenada y.
Y la coordenada z sería b medios. No sé si tienen alguna duda con esto, jóvenes. Estos son pares ordenados, son puntos que están en la recta. Con estos dos puntos ya puedo calcular la ecuación de esta recta, que va a ser la misma ecuación para el lado de abajo, solo que con pendiente negativa. Esta va a tener pendiente positiva y esta va a tener pendiente negativa, pero la ecuación va a ser la misma. O sea que solo tenemos que hacer ese cálculo una vez. Bueno, la recta tiene que estar dada en coordenadas cilíndricas. Nosotros podemos hacerlo en coordenadas cartesianas, pero después tenemos que convertir eso a cilíndrica, porque el campo magnético está en cilíndricas. Entonces, calculamos la pendiente de esa recta. El eje Z es el eje vertical y el eje horizontal es ρ. O sea, el eje horizontal es Y, pero como estoy usando cilíndricas, mejor en vez de Y pongo ρ de una vez, ¿verdad? Para no tener que hacer ese cambio al final. Entonces, las coordenadas serían Z2, Z1, ρ2, ρ1. ¿Quién es el punto Z2 y ρ2? Eso no importa, el orden no importa, ¿verdad? Este puede ser el punto Z1, ρ1, Z2, ρ2. Entonces, como ustedes ven acá, el punto Z2 es B medios y el punto ρ2 es D más raíz de 3 entre 2 por B. Y el punto Z1 es este, donde Z1 vale 0 y ρ1 vale D. Al sustituir eso acá, me queda que la pendiente es 1 entre la raíz de 3. Uso la forma punto pendiente para obtener la ecuación. Z en función de ρ. La pendiente la sustituyo. El punto Z sub 0, ρ sub 0. Tomo este punto, el más fácil, ¿verdad? Z sub 0 vale 0, ρ sub 0 vale D. Y la ecuación de la recta es esta. Z en función de ρ, cuya pendiente es 1 entre raíz de 3. Bueno, ya tenemos la ecuación de la recta. Entonces lo que sigue ahora es integrar. Esta es la ecuación de la recta, jóvenes. Vamos a ver. Recuerden que la variable aquí es z y ρ. D es una constante. Multiplicamos el flujo para la mitad superior del rectángulo y luego se multiplica por 2. ¿verdad? O sea, calculamos el flujo para la mitad superior y luego se multiplica por 2 para no complicarnos tanto, ¿verdad? O sea, de este triángulo calculamos el flujo de la mitad superior y lo multiplicamos por 2 después para evitar tanto cálculo. Entonces, lo que hacemos es esto. Sustituyo el campo magnético acá. Pongo el diferencial de área. Fíjense bien, todo está en coordenadas cilíndricas. Entonces, en ρ integramos de D a D más raíz de 3 entre 2 por B. Y en Z integramos de 0 a la recta. Por eso es que necesitábamos esta recta. O sea, lo que estamos haciendo es esto. ¿ver? A ver, en ρ estoy integrando de D a D más raíz de 3 entre 2 por B, que es este punto. Y en Z estoy integrando de 0 a la recta. Así como lo hacían en cálculo. O lo pueden hacer de otra manera. Pueden integrar de la recta, o sea, en ρ pueden integrar de la recta a este punto. Y en Z de 0 a B medios. Ahí no importa cómo lo hagan. Van a tener lo mismo siempre. Entonces, en Z voy de 0 a la recta. Integro. Aquí sí importa el orden en que se integre, ¿verdad? Es una integración iterada esta. Integramos primero en Z y por último en ρ. Porque al integrar en Z, el resultado va a quedar en función de ρ. Y como la integral final es en ρ, entonces tiene lógica, ¿verdad? Hacerlo así. Entonces me queda esto. Este es el integrando, es una función de ρ. Al resolver esta integral, son dos integrales. Resolvemos y evaluamos en los límites de D
AD más raíz de 3 entre 2 por B. Ustedes ven que al hacer esto acá, al evaluar en estos límites, porque es integral simplemente ρ, al evaluar se cancela este D. En esta otra parte me quedó un logaritmo. Y finalmente el resultado para el flujo es este, simplificando, ¿verdad? Aquí simplificamos el resultado. Y este sería el flujo del circuito 1 sobre el circuito 2. El circuito 2 es el triángulo. Bueno, no sé si tienen preguntas. No hay preguntas. Fíjense bien. Recuerden que multiplicamos por 2 este resultado porque este flujo es sobre la mitad del triángulo. Para abarcar la otra mitad multipliqué por 2, de manera que este 2 de acá desapareció, ¿eh? Entonces ahora el último paso es despejar para la inductancia mutua, para M. Sustituyo el flujo aquí, lo divido entre la corriente se cancela y me queda que la inductancia mutua, la inductancia de 1 y 2 es esta. Bastante fácil, ¿verdad? El método. Siempre, o sea, los pasos pueden ser largos, pero el método es fácil. Es mucho más fácil que hacerlo con la integral directa. Entonces hay que tener cuidado de que la inductancia solo dependa de cantidades geométricas. En la inductancia no tiene por qué aparecer la corriente. Esto es independiente de la corriente que circula. Bueno, entonces aquí tienen ya dos problemas de cómo resolver para la inductancia, ¿verdad? Bueno, el tema de la autoinductancia es muy parecido a este, solo que en la autoinductancia solo vamos a tener un circuito, pero vamos a seguir siempre el mismo método, pero nada más que para un solo circuito. Y en vez de M vamos a poner L. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos por aquí. Vamos a ver. En lo que resta,